Perdón. Entonces, bueno, el control del equilibrio también pues va a estar controlado por una respuesta voluntaria del sistema nervioso central y este tiene bueno, en el adulto mayor tiene un retardo de 15 hasta 20, perdón, de 150 hasta 200 milisegundos. El envejecimiento pues va a promover que esta respuesta se enlentezca, por lo que no va a haber un adecuado control biomecánico del equilibrio, entonces ellos van a ser más susceptibles a presentar una caída en cuanto se pierda el equilibrio, que nosotros pudiéramos recuperar ese equilibrio entre un desbalance. También ellos tienen alteraciones en la visión, pues con alteraciones, o más bien cambios propios del envejecimiento, va a haber alteraciones en la agudeza visual, alteración tanto en la sensibilidad al contraste como percepción de la profundidad, y va a haber lo que les decía que me conté, ¿no? El que estaría en el iris, va a haber una disminución de su acomodación, el cual va a tener una repercusión en el cual el paciente anciano va a tardarse en poder adaptar su vista cuando cambia de un entorno oscuro a un entorno luminoso, que va a promover una ceguera momentánea. Entonces, esta ceguera pues también puede condicionar que si el paciente está en un entorno no apto o tenga algún desbalance o alguna cosa así, pueda también presentar una caída. Otras alteraciones visuales pueden tener disfunción del músculo y la flexibilidad de transferencia del cristalino, las cataratas que pueden generar visión borrosa, deterioro de la visión periférica y central por degeneración macular, y también el uso de lentes bifocales puede aumentar el riesgo de caídas. Otras alteraciones, pues el adulto mayor puede presentar alteración en la marcha. En general, en las mujeres tenemos una marcha diferente a los hombres. Las mujeres tenemos una marcha con base amplia y balanceo pélvico, pero cuando las mujeres tienen más de 75 años, presentan una desviación en valgo de los miembros pélvicos. Esto va a afectar el control muscular y presentan una mayor exposición de la cabeza del fémur, lo cual promueve que cuando haya una caída sea sobre el fémur y tenga algún impacto y pueda fracturarse la cadera. El hombre, al caminar, flexiona hacia adelante la cabeza y el tronco, reduciendo el balanceo de los brazos, así como marcha con pasos cortos. Algunas otras condiciones que pueden generar pues, caídas, síndrome de seno carotídeo, cuando hay arritmias, alteraciones en el electrocardiograma, bradicardias, fibrilación auricular, extrasístoles, también pacientes con epilepsia y también los que tienen tratamiento a base de anticomiciales, pacientes con hipotensión ortostática, que son cosas que pueden promover las caídas. También el vértigo postural, cuando hay síndrome de hiperventilación o síncope vasovagal, que pues son cosas que pueden promover las caídas. ¿Cómo vamos a valorar el riesgo de las caídas? Tenemos que hacer indagar varias cosas, entre ellos el historial de caídas, revisión o conciliación farmacológica, que esto es muy importante porque muchos fármacos pueden promover que el paciente se caiga, realizar un adecuado examen físico y evaluaciones funcionales y ambientales. Y dentro de todo esto también se incluye la valoración geriátrica integral, que es algo que tenemos que tener en cuenta dentro de todos los síndromes geriátricos. Y abordando cada una de ellas, en cuanto a su historial de caídas, tenemos que preguntarle al paciente cuántas veces se ha caído en el año previo y cuáles han sido las circunstancias de estas caídas. Si el paciente ha presentado algún síntoma premonitorio, dónde estaba donde se cayó, si estaba utilizando calzado adecuado o no, que eso también es importante. Si el paciente utiliza algún auxiliar para la marcha, ya sea andadera o bastón. Si utiliza lentes graduados, qué tipo de lentes utiliza, si tiene la graduación adecuada para él. Sí, esto también es importante, si el paciente presenta o tiene la capacidad para levantarse por sí solo posterior a la caída, en qué hora del día fue la caída, si sufrió alguna lesión y de qué tipo y cuál fue el tratamiento médico que recibió. También es importante ver si había alguien con el paciente en el momento de presentar la caída para que nos relate el suceso, ya que pueden ser resultado de algún síncope que no se haya estudiado previamente. Bueno, en cuanto a los medicamentos, varias clases de medicamentos van a aumentar el riesgo de caídas. Los que son psicoactivos, sedantes, van a alterar el
el sensorio, el equilibrio y la marcha. Los antihipertensivos y los ANs y diuréticos van a tener una asociación débil a esto. Pero pues como parte de nuestra estrategia y lo que tenemos que hacer durante la consulta es reducir la dosis de cualquier medicamento indicado que pueda contribuir al riesgo de caídas. Y aquellos que no tengan indicación o que el paciente estemos pues dándole muchos medicamentos, suspender aquellos que ya no estén indicados. Y pues también otro factor de riesgo es la hipotensión postural. Este se presenta hasta en un 30% de adultos mayores en la comunidad. Se va a caracterizar por presentar aturdimiento, visión borrosa, cefalea, fatiga, debilidad o síncope en minutos posteriores a ponerse de pie. Y aquí lo que tenemos nosotros que hacer es reducir o suspender medicamentos que tienen como efecto secundario la hipotensión. Entonces hay varias cosas que nosotros cuando tengamos un paciente en la consulta podemos hacer para prevenir pues las caídas, sobre todo al ver qué estamos prescribiendo al paciente. Y pues esta es una tabla de los psicoactivos y pues el efecto del odds ratio que van a tener sobre las caídas, siendo mayor los antidepresivos, antipsicóticos, hipnóticos sedantes y las benzodiazepínicas. Dentro del examen físico, pues nosotros tenemos que hacer un adecuado examen, revisar en el paciente si presenta signos vitales de ortostatismo, hacer pruebas para valorar la agudeza visual. Dentro del examen cardíaco, como les mencionaba, puede ser hasta en un 70% que sean causas cardíacas, lo que genere las caídas del paciente. Pues valorar frecuencia, ritmo, presencia de soplos, realizar el electrocardiograma y si encontramos algo, pues aquellos estudios que nos ayuden a llegar al diagnóstico. También se tiene que evaluar la marcha, así como el balance. Una evaluación musculoesquelética de la espalda y de las extremidades inferiores, una evaluación neurológica adecuada con pruebas de cognición, propiocepción, volumen muscular y funciones neurológicas superiores. Hay varias pruebas que nosotros podemos realizar dentro del consultorio para valorar el riesgo de caídas. Una de ellas se llama Time Up and Go, que es una prueba de movilidad funcional en la cual nosotros vamos a poner primero al paciente en una silla, vamos a hacer que camine 3 metros y después que regrese a la silla. Nosotros vamos a cronometrar el tiempo que nuestro paciente se tarda en realizar esta actividad y si se tarda más de 12 segundos va pues exactamente sugestivo de que el paciente tiene un alto riesgo de presentar una caída. Hay otra escala que es la escala de Tinetti, que es una escala para valorar la marcha, en la cual nosotros pues es un sistema de un puntaje en el cual pues vamos a valorar varias cosas, el inicio de la marcha, si él tiene vacilación o no para iniciar la marcha, y también se valora la longitud y altura del paso. En todo esto se hace una suma de puntos en el cual la máxima es de 12 y total general máxima de 28. Y pues menos puntos es pues más riesgo de presentar una caída con alteraciones de la marcha. Y otra escala es la escala de Downton, la cual valora también el riesgo de caídas. Aquí nosotros pues vamos a preguntar si ha presentado caídas o no antes, los medicamentos que utiliza, dándose un puntaje por cada uno de ellos que tenga riesgo, como tranquilizantes, diuréticos, hipotensores, antiparkinsonianos u otros. También se dan puntos si el paciente presenta algún déficit sensorial como visual o auditivo y alguna alteración en sus extremidades, alteraciones en el estado mental y alteraciones en la deambulación. Entonces, pues a mayor puntaje, también va a haber mayor riesgo de caídas. En cuanto a la evaluación del entorno, pues también son dentro de los factores extrínsecos, que son factores de riesgo que promueven las caídas. Tenemos que identificar que haya alguna condición peligrosa en el hogar. De esto, pues pueden ser obstáculos en el camino, que haya cosas pegadas, que el pavimento o el suelo no sea adecuado para que el paciente pueda caminar, que no sea plano. La presencia de escaleras, que no tengan barandal también. Que el paciente esté utilizando calzado inadecuado o no ajustado, que le quede muy grande, que se le caiga, dispositivos de ayuda inadecuados, iluminación inadecuada o superficies que no tengan antiderrapante. Peligros fuera del hogar, igualmente, pavimentos agrietados o patios inclinados en el cual pues pueda favorecer que se caiga.
Y pues esto es muy importante porque identificar y modificar factores ambientales va a ser una medida eficaz y también va a ser una medida eficaz como intervención única en el que nosotros modificando su ambiente, haciendo que sea un ambiente adecuado para que el paciente pueda caminar y desplazarse, pues va a prevenir muchas caídas y pues esto. Tenemos que considerar factores conductuales y adaptaciones que se pueden hacer para funcionar con seguridad en sus hogares y alrededores. Por ejemplo, colocar antiderrapante dentro de las escaleras, poner barandal, mejorar la iluminación. Son estrategias que se pueden plantear para que se pueda prevenir las caídas. Y dentro del manejo de este síndrome, tan solo el hecho de iniciar manejo va a reducir el riesgo de caídas hasta en un 30%. Para la hipotensión ortostática, pues hay algunas medidas que nosotros podemos realizar, como utilizar medidas de compresión, elevar la cabecera, la actividad física, como el tai chi, también son medidas que van a fortalecer al adulto mayor, previniendo la aparición de caídas. La utilización de zapatos adecuados, utilizar buena iluminación, evitar tapetes, utilizar barandales, facilitar el acceso al paciente a las diferentes áreas del hogar, y realizar una revisión oftalmológica por lo menos una vez cada 2 años como mínimo. Dentro de la actividad física, tenemos que buscar ejercicios que estén enfocados en la fuerza y el equilibrio, que se ha visto que son la estrategia más eficaz. El ejercicio efectivo está centrado en mejorar el equilibrio. Debe ser de moderada a alta intensidad y debe de irse aumentando de forma progresiva. Debe practicarse mínimamente 50 horas, equivale a 2 horas semanales por 25 semanas. Tenemos que educar a los pacientes, pero también a los familiares y cuidadores de que el ejercicio es una muy buena estrategia para prevenir las caídas. Tenemos que remitirnos a los recursos apropiados, apoyarnos en fisioterapeuta, también buscar si hay programas comunitarios de prevención de caídas en el cual nosotros podamos integrar al paciente, pues para que acuda a estos y sea una intervención también más sencilla para la familia. Algo que sí, pues es que los efectos no van a ser inmediatos, pueden tardar varios meses, pero la práctica debe ser continua para mantener estos beneficios. Y pues otras estrategias que nosotros podemos utilizar es optimizar la salud ósea con suplementos de calcio y vitamina D, tratar la osteoporosis, fortalecimiento muscular de extremidades inferiores, educar también al paciente sobre cómo levantarse del suelo posterior a una caída para evitar, porque muchos pacientes se asustan o se aturden, entonces no saben cómo levantarse después de una caída. Entonces también evitar que queden ahí tirados en el suelo si es que nadie puede ayudarlos en ese momento. Pacientes de alto riesgo, tenemos también la educación que nosotros podemos realizar, es que si van a salir a la calle, siempre lleven un teléfono celular para que puedan localizar a alguien que les ayude a levantarse o asistirlos si es que pues lo necesitan, y enseñarles a utilizar algún dispositivo de alerta médica si es que presentan alguna lesión en esos casos. Y pues, bueno, sería todo, Doc. Ok, muy bien. Pues en general se vio bien el tema de una manera estructurada, lo preventivo, el diagnóstico, parte del tratamiento, desde cambios propios del envejecimiento que contribuyen a las caídas y todos los factores externos que se han comentado. Primero, ¿alguien tiene alguna pregunta ahí en el aula? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahorita no hay preguntas, Doc. Ok, bueno, yo sí tengo varias preguntas para ustedes y varias observaciones. Primero, con el objetivo de ser un servicio de medicina interna, digamos, amigable con nuestros pacientes adultos mayores, específicamente con todo lo que se comentó, ¿cómo podríamos nosotros contribuir a no tener ninguna caída en nuestro servicio? En el tiempo que llevan ahí, ¿se les ha caído a alguien en el baño, en el cuarto, o hasta de una cama o en la camilla? ¿Les ha pasado esto en el turno matutino o vespertino? Sí, sí ha pasado, Doc, que si alguien se cae. ¿Y por qué creen que han pasado y qué podemos hacer para prevenirlo? Pregunta abierta. Quizá alguien que esté coincidentemente cerca del equipo para escucharle mejor su voz, por favor. Primero, compañeros de usted, y si no, pues la pregunta sería para usted, doctora Marina. Pues bueno, de algunas medidas,
Creo que sí hay barandales en los baños, pero si no asegurarnos que tengan barandales en el baño, que siempre haya, bueno, que tengan, es que muchas veces las chanclitas que utilizan no son las adecuadas y pueden prevenir como resbalones, que no Ujú. se paren solos, siempre tratar de que el familiar esté ahí. Si el familiar, por ejemplo, es pues de talla pequeña o no puede aguantar el peso del paciente, asegurarnos que haya alguien, por ejemplo, alguien de camillería o enfermería que nos apoye a trasladar al paciente. También hacer como esas medidas para la hipotensión ortostática, o sea, no nada más que se levante de la cama y se pare a caminar, sino tener como esos minutos de espera en lo que se incorpora, se sienta en la orilla de la cama y pues ya después que pare a caminar, y también tener aquellos auxiliares de la marcha adecuados, ya sea bastón o andadera, para que también pues se disminuya el riesgo de caídas. Ok, ¿qué más? Hay más cositas que podemos hacer, cosas que pueden funcionar no solamente para el tema de la prevención de caídas, sino a la vez sirve para disminuir riesgos de delirium, tan frecuente que tenemos ahí en el hospital, riesgos de sarcopenia, riesgos de prefragilidad o hasta de fragilidad en un momento dado, en estancias prolongadas muy altas. Entonces, acuérdense, desde que llegue el adulto mayor, si utiliza lentes, que los tenga. En el tema de caídas, preferentemente podemos recomendar cuando sea factible unos lentes para visión lejana y otros para visión de cerca. Los bifocales o recientemente graduados bifocales también se asocian con caídas. Adecuada iluminación, por supuesto, familiares 24 horas dentro de lo posible. Pues tendríamos que tener un apoyo de camillería. Yo sé que de repente no es fácil, pero es muy importante tener el apoyo de camillería en servicios donde tienen muchos adultos mayores. Permitirle sus auxiliares, si utiliza andador en casa, que lo tenga ahí. Un calzado adecuado, efectivamente. Cuando es posible, incluso hasta ropa adecuada tendrían que estar, que estén cómodos, que puedan caminar libremente, por lo menos en sus habitaciones. Todo eso contribuirá a disminuir riesgos de caídas. Lo que nos toca a nosotros, pues sí, la optimización de la medicación. Eso es muy importante, ya se comentó. A nivel hospitalario, en el mundo se empiezan a crear servicios llamados de ortogeriatría, que son servicios donde hay muchos pacientes que se cayeron, se fracturaron y se trabaja en conjunto el ortopedista, digamos, con personal capacitado, entrenado en conocimientos de la medicina geriátrica, donde se optimiza todo, medicación, eh, prescripción farmacológica, optimización de la farmacología, de los analgésicos, de la adecuada hidratación, ya sea vía oral o intravenosa, lo cual disminuirá el riesgo de la hipotensión ortostática tan frecuente que se da. El tema de los barandales en los baños y eso a lo mejor no siempre es factible, pero eh, pues sí, quizá los barandales de la cama, por ejemplo, en personas que estén en delirium hiperactivo y tengan la fuerza de salir de cama, sin duda se puede caer. Entonces, estar alerta con todo eso, ¿no? Evitando también sujeciones que a veces se llegan a hacer ahí en el hospital y pueden hasta lastimar. En ciertas partes del mundo incluso está penalizado legalmente eso, como tal, así escrito en la ley, específicamente España. Entonces, ojo con todo eso, tenemos que permitir su movilidad, ser amigables con el adulto mayor, pero disminuyendo el riesgo de caídas, ¿no? Entonces aquí el apoyo de la familia juega un papel muy importante. Y por otro lado, a nivel de tema en general, pues esta oportunidad que se abre de hacer atención domiciliaria, el tema de las caídas es uno donde más podemos influir. Solamente ahí en el cuarto, en su casa, nos damos cuenta del cable, del desnivel, de la alfombra, del tapete alto, del calzado que usan, de la luminosidad, de qué tan resbaloso está el baño, si cuando toman la ducha ponen algún tapete antiderrapante. Eh, se comentó ahí en la clase dónde ocurren más. A nivel mundial, de lo más frecuente es en el baño por resbalón. Específicamente se comentó eso, sí que era por resbalón. Entonces, todo eso lo podríamos intentar corregir específicamente en su domicilio. Y no solo eso, muchas veces en el domicilio los adultos mayores tienen un montón de medicamentos
guardados que utilizan en caso de que no pueda dormir, que utilizan en caso de que tenga dolor, que utilizan en caso de, etcétera. Y son muchos de ellos medicamentos inapropiados, que difícilmente los comentan en la consulta como tal, a menos que sea la pregunta muy directa, ¿no? Y auxiliados muchas veces con los cuidadores. Y ese tema de la optimización de la farmacología es fundamental en el adulto mayor. Algún paciente adulto mayor que vaya a la farmacia, que no puede dormir, le dan difenidramina, 50 miligramos, esa misma noche puede hacer alguna retención urinaria, si tiene hipertrofia prostática, se levanta a orinar y ahí se cae por efectos secundarios. Entonces, es de las intervenciones más importantes y prácticas que podríamos realizar, ¿de acuerdo? No perder el ojo en ello y saber interrogar de una manera dinámica, fluida, porque si hacemos BGI bien hecha al principio, pues nos puede llevar muchísimo tiempo que muchas veces no tenemos y desgasta también al paciente. Entonces, muy dirigido en cuanto a los factores externos, identificar los intrínsecos y actuar sobre todo sobre los extrínsecos para evitar caídas posteriores, si ya fue el caso, y mantener esa prevención de que no vuelva a ocurrir. Siempre que un adulto mayor dice, me caí, pero no pasó nada, nada más fue un rodillazo, me paré y listo. No, espérame. Toda caída, por muy simple que parezca, hay que investigar qué está pasando. Es un medicamento, es quizás hasta una arritmia, puede ser multifactorial, todo lo que se comentó en la clase, ¿no? Quizá no a detalle, pero una simple caída en un adulto mayor, ahí la recomendación es sentarse con él y hacer una buena valoración geriátrica integral para detectar factores de riesgo, ¿de acuerdo? Y contribuir a eso, a un óptimo ejercicio físico. Hay programas que van de la mano al síndrome de fragilidad, que veremos después, seguramente, que a la vez contribuyen con el menor riesgo de caídas y de síndrome de inmovilidad como tal. Eso ya lo veremos después. Todo eso les quería puntualizar. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se volvieron a dormir? Creo que los dejé de oír. Creo que no hay preguntas. Bueno. Ok. Pues se fue muy rápido, pero muy preciso. Recuerden, por favor, de una vez, mañana tenemos clase. ¿De qué es? O mañana no tenemos clase ya. No tengo aquí el calendario porque tuvo varias modificaciones con lo del Congreso. ¿Cómo quedó? No, ¿Estás ahí conectado? Sí, en el calendario habían marcado que mañana no había clase y pasado mañana es estado confusional agudo. Perfecto. ¿A quién le corresponde la coordinación de las pláticas? Perfecto. Bueno, ya nos conectamos directamente. Muchas gracias. Claro que sí. De acuerdo. Muy bien, pues Hasta luego. gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.